Este, bien, para los que van llegando, acabo de subir la memoria descriptiva como parte del material de el resumen de esta semana. Recuerden que dentro de lo que pedimos estaba eh, el elemento de la memoria descriptiva que ustedes tienen que redactar de su proyecto con base en los requerimientos que les estoy marcando. Básicamente, lo habíamos platicado la vez pasada, es describir la situación del entorno, describir el propio planteamiento del proyecto, describir la composición del proyecto, el sistema constructivo, si pueden los acabados. En la que subí creo que sí desgloso específicamente los acabados del elemento. Ya nada más tienen que determinar cuál sería, ¿de acuerdo? Y tendrían que también de cada una de las partes de su proyecto hacer como un apartado específico, ¿no? Digo, los proyectos no son tan grandes como para que impacte demasiado las cuartillas, pero sí que lo tomen en cuenta para poder llevarlo a cabo. Ahora, como les comenté ayer, el día de hoy, idealmente vamos a poder trabajar sobre la revisión de sus proyectos, sobre el avance que llevan en cada uno de ellos. Voy a activar compartir la pantalla para varios, y si no hay en este momento quien vaya a revisar proyecto, vamos a continuar con la elaboración del dictamen único de factibilidad. Entonces, ¿alguien va a compartir la pantalla para revisar el proyecto o continúo con lo que estábamos revisando? Bueno, yo todavía no tengo revisión, no sé si para la próxima clase se pueda. Si no lo tienes a la mano ahorita, pues sí. No, Es es que más, ahorita no tengo compu. ok, no, está bien, no te preocupes. Bueno, en caso de que nadie está compartiendo, voy a compartir mi pantalla con el avance de lo que teníamos con el dictamen único de factibilidad. ¿Vale? Bien, entonces, ok, vámonos sobre esta parte. Ahora, aquí en el estudio de riesgo, ¿qué creen que se me olvidó mi ratón? Y creo que no, es que me mandaron al patio. Eh, Dictamen de impacto ambiental. Ese me parece que ya lo habíamos visto. Sí, recuerden, sí o no. Dictamen, manifestación de impacto ambiental. Nos quedamos aquí, me parece. Bien, en el reglamento interior de la Comisión Estatal de Factibilidad, en el artículo 16, nos piden un impacto de, una manifestación de impacto ambiental. Esta manifestación de impacto ambiental nos va a servir para determinar que nuestro proyecto no genera, digamos, acciones nocivas, ni tampoco va a consumir demasiados recursos de nuestro municipio como para que tenga algún impedimento en llevarse a cabo. Esta manifestación de impacto ambiental básicamente es para toda la parte industrial o toda la parte de generación de industria o de elementos de industria que estamos trabajando, y me va a ayudar sobre todo a empezar a trabajar sobre lo que tengo que mitigar respecto a mi proyecto, ¿sí? Ahora, vamos a tener un estudio de riesgo para almacenar y utilizar materiales explosivos o combustibles que sean mayor a 2000 litros. De
¿A qué nos estaremos refiriendo con esto? Cuando ustedes van a manejar una caldera, van a manejar elementos de combustible como combustóleo, diésel, gas natural, mayores a 20,000 litros, sí se necesita hacer un estudio de impacto de riesgo ambiental o una manifestación de impacto ambiental. ¿Sí? Me parece que la mayoría de sus proyectos no lo van a requerir por el momento, sin embargo, sí es importante determinarlo para saber qué es lo que voy a llevar a cabo. Primero, número de viviendas o lotes que voy a indicar, sobre todo si son más de 60 viviendas en niveles medio residencial o iguales a, o mayores a 501 viviendas. El tipo, cantidad y procedencia de materiales que voy a utilizar, agua, recursos energéticos, abastecimiento y almacenamiento por volumen y la descripción de los residuos sólidos que voy a generar. En este caso, si yo voy a tener un banco de materiales o si voy a tener un elemento de exploración o si voy a tener un elemento restrictivo o una cantera dentro del mismo elemento. Recuerden que la clase pasada les había comentado, si el proyecto es muy grande, muchas veces se lleva la cementera al sitio y se está produciendo el concreto dentro de ese elemento para no tener o evitar los traslados innecesarios de este tipo de elementos. ¿Sí? Ahora, hay un factor aquí importante, que los proyectos que se llevan a cabo en Atizapán de Zaragoza y sus respectivos municipios colindantes deben llevar un estudio geoeléctrico de resistividad. Realmente, este estudio lo que implica es determinar qué tan cerca se va a quedar de, perdón, qué tan cerca se va a quedar se van a trabajar de la termoeléctrica que también se está cerca de Zaragoza. Esto aplica también en el municipio de Acolman, aunque no está especificado en esta diapositiva. ¿Sí? Ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que voy a determinar? De determinar los requisitos que Protección Civil me va a pedir mediante el ambiente de desarrollo urbano y viabilidad del proyecto. ¿Sí? Bueno, tengo que determinar para hospitales, unidades médicas y centros de salud, agregar tipo de equipo, si va a ser especialidades y servicios generales. De nuevo, no estoy seguro si en esta clase alguno está manejando unidades médicas. No recuerdo si fue el semestre pasado o este semestre. Creo que fue el semestre pasado porque este semestre los proyectos son de manera individual y el semestre pasado era por equipo. Entonces, de todos modos es importante que lo conozcan. ¿Sí? Describir características de especialidades, rayos X, radioterapia, quimioterapia o cualquier otro tratamiento médico que involucre algún material reactivo o radioactivo que se deba considerar. ¿Sí? Si van a ocupar o van a implementar crematorios o equipos de incineración de los residuos biológico-infecciosos o de los cadáveres, ¿sí? Contar con la autorización federal de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son tres secretarías que deben otorgar el permiso para establecer crematorios o cremación de residuos biológicos infecciosos. Son dos distintos porque los crematorios involucran únicamente a los cadáveres para su disposición final y los residuos biológicos infecciosos, como pueden ser extirpación de órganos, como puede ser sangre o algún otro tipo de elemento biológico que haya caducado o que haya pasado su vida útil, órganos incompatibles o que no tuvieron el trasplante adecuado, se tuvieron que extirpar y toda esa situación, así como también medicamentos y elementos que se puedan cremar y que estén catalogados como biológico-infecciosos. ¿Sí? Deben describir el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos y los biológico-infecciosos. Son dos distintos. Los residuos orgánicos se refiere obviamente a desperdicios de los comedores, todo lo que se refiere a papel, cartón,
y todo lo que sea biodegradable, los inorgánicos, papel, PET, aluminio, metales o cualquier otro tipo de elemento, y los biológico-infecciosos, que son agujas, escalpelos, cortes, las batas de los doctores, las desechables, en fin, todo eso, para ver cómo se van a manejar. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del dictamen único de factibilidad también tenemos que incorporar un estudio de riesgo. Dentro de este estudio de riesgo, los documentos que vamos a integrar va a ser el nombre del proyecto, la memoria descriptiva, que es un elemento que vamos a estar utilizando en muchos de los trámites, pero en esta memoria descriptiva vamos a señalar los procesos y procedimientos por etapas de la preparación del terreno, la construcción y la operación, incluyendo los cronogramas. Esta memoria descriptiva puede ser la que estamos trabajando, pero habría que agregarle el proceso y procedimiento de las etapas constructivas, ¿sí? Desde la preparación del terreno, excavación, tapiado, disposición de materiales, implementación de achique de agua, muros Milán, etcétera. El desplante de la construcción con su proceso constructivo desde la cimentación, la estructura, superestructura, acabados gruesos, acabados finos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, especiales, y las disposiciones finales, la limpieza de la obra y cómo debemos echar a andar u operar el proyecto. Como ven, es una memoria bastante más amplia que tenemos que implementarle también con los cronogramas de cómo va a ir cada uno de los procesos, en qué fecha va a terminar cada uno o en qué fecha se van a traslapar. Recuerden que los diagramas PET o los cronogramas pueden ser con procesos simultáneos o secuenciales. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. La superficie del predio, desglosando las áreas y el destino de cada una de esas con restricciones de vialidades, derechos de vía, redes eléctricas, ductos y cuerpos de agua si es que existiesen cerca. ¿Sí? El uso de suelo o usos de suelo que vamos a determinar en cada uno de estos, y listar los volúmenes de combustibles, sustancias riesgosas, materias primas, características, contenedores y tanques de almacenamiento, incluyendo las fichas de seguridad. De nuevo, ¿qué es lo que van a hacer? Los que van a trabajar sobre naves industriales o los que van a trabajar sobre, ¿cómo se dice? Elementos recreativos deben considerar, ¿no? Aunque los volúmenes de almacenamiento sean pequeños, van a desglosarme en este dictamen de estudio de riesgo, perdón, el volumen que van a tener de gas. Si voy a producir alimentos, ya de entrada tengo que determinar el volumen, características y ficha técnica de mi contenedor de gas, de mi contenedor de agua caliente, de mi contenedor de caldera, de mi contenedor de agua fría y de la disposición de desechos finales de residuos sólidos urbanos. ¿Sí? Memoria descriptiva de instalaciones, maquinaria, equipo, sustancias de riesgo, características, procesos y procedimientos de operación, incluyendo diagramas de flujo, memoria técnica de estructuras y construcciones y medidas de ingeniería a aplicar basados en el estudio de mecánica de suelos. Esto es una memoria técnica descriptiva de estructuras completas, ¿de acuerdo? Es importante que lo determinen antes de empezar a trabajar para que en el compilado de las memorias descriptivas hagan la respectiva descripción de la estructura junto con su proceso constructivo y con los volúmenes que van a o que pretenden manejar. Para el caso que estamos trabajando, como digamos, es una parte técnico-administrativa, no es que me van a construir toda la memoria, perdón, me van a listar toda la memoria constructiva, pero sí que me den la noción de qué sistemas constructivos va a llevar el edificio que están proponiendo de acuerdo a lo que pretenden llevar a cabo, ¿sí? Digamos, los que van a tener naves industriales, cimentaciones de zapatas aisladas de concreto a base de traves de liga, muros divisorios, superestructura de acero y cubierta de lámina ligera para intercalada con lámina translúcida.
Los que tienen, por ejemplo, salones de fiestas o centros de entretenimiento, prácticamente sería el mismo apartado, únicamente que aquí se incluirían plafones falsos, recubrimientos acústicos, pisos decorativos y cualquier otro elemento que van a utilizar, aislantes térmicos, aislantes ignífugos, ¿cómo se dice? Instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas especiales, en fin, todo eso que vamos a terminar. Luego, el plano de conjunto, señalando instalaciones, maquinaria, equipo, restricciones de vía, redes eléctricas, ductos, cuerpos de agua, federales o artificiales que ustedes mismos estén planteando, almacenamiento de combustibles, sustancias de riesgo y la ubicación de maquinaria, equipo y tubería. De todo esto deben tener un plano en la planta de conjunto, especificando todas las áreas que estamos ahorita platicando, ¿sí? ¿Cómo? No entendí. ¿Alguien comentó? ¿Alguien preguntó algo? No. ¿No? Bien. Vamos a continuar con lo que sigue. ¿Correcto? Si tienen alguna duda en algún momento, siéntense libres de hacer la pregunta, o si no tienen una conexión muy estable, mándenla en el chat y ya la trato de responder aquí, o se les respondo igualmente en el chat. Bien. Luego, dentro del estudio de riesgo, una fue la manifestación y otra cosa es el estudio de riesgo. El estudio de riesgo, ¿qué va a comprender? La ubicación de centros de concentración masiva, transporte colectivo metro, sistema de transportes similares, puede ser el metrobús, ¿sí? Plantas de almacenamiento y distribución de gas LP, líneas de alta tensión, vías férreas, ducto, ducto de petróleo, ¿sí? En un radio de 200 metros que afecte mi proyecto, ¿sí? Líneas de conducción, perdón, indicar límites del predio, referenciar ubicación de tanques y almacenamiento, dispensarios de tanques LP y zonas de almacenamiento de materiales, sustancias o combustibles riesgosos. Creo que ninguno de sus proyectos se aplicaría en este sentido, ¿no? A reserva de, creo que hay una nave industrial, me parece que es la de Ricardo, que necesitaremos definir si va a contener alguno de estos elementos o si solamente va a ser almacenamiento y distribución de materias primas o de material ya terminado. Tendría que mandarme un inbox, bueno, un mensaje aquí en la plataforma para saber si sí contiene algo de esto su proyecto. Los demás, si no lo contiene, pues obviamente lo vamos a obviar. Las viviendas que estamos planteando no lo contienen, los centros de entretenimiento no lo contienen, los restaurantes son muy pequeños, las oficinas son muy pequeñas, pero en el caso de que durante su trabajo les llegue a caer un proyecto o un análisis de proyecto de este tipo, tener en cuenta que se requieren estos estudios de riesgo y hacérselo saber al cliente para que esté en antecedentes de lo que tiene que completar para poder llevar a cabo la realización del proyecto. Luego, identificar riesgos. Evaluar procesos y procedimientos de operación, almacenamiento, maquinaria, equipo, tuberías, líneas de conducción, instalaciones e instrumentación. Calcular la probabilidad de ocurrencia. Emplear dos metodologías. ¿Qué sucede con esto? Tenemos que hacer un análisis de los combustibles y materiales que manejan en el lugar en el que vamos a trabajar y sobre dos metodologías de riesgo, ¿sí? Una de riesgo empírico y una de riesgo calculado, las dos hay que hacerlas, ¿sí? Determinar cuál es el factor de riesgo. Esto es con porcentajes, es como un elemento de probabilidad. ¿Cuál va a ser el porcentaje máximo de riesgo que va a tener este elemento de acuerdo a sus características? Entonces, se comparan esas dos metodologías y se estiman los riesgos. Eso es lo que se presenta, ¿sí? De nuevo, casi ninguno de sus proyectos lo va a tener, pero es importante que lo sepan. ¿Sí? Ubicar en un polígono de 500 metros en ortofoto
los cauces de cuerpos de agua permanentes, intermitentes, masas arbóreas, centros de población, conjuntos habitacionales, minas, tiraderos, rellenos sanitarios, zonas industriales, terminales de aéreas o de autobuses, parques, zonas de reserva ecológica, áreas naturales, zonas arqueológicas y obra, actividad y elemento ambiental significativo existente e indicar las distancias. Este sí aplica para la mayoría de sus proyectos. Dentro de su radio de operación o el radio del terreno, debe haber un centro de población, sí lo hay, ¿sí? Un conjunto habitacional, probablemente. Minas, difícilmente. Rellenos sanitarios, quién sabe. Cuerpos de agua permanentes, muchos de los proyectos habitacionales están cerca del canal, ¿sí? Es un cuerpo de agua permanente y queda dentro de los 500 metros de radio. Zonas de reserva, áreas naturales, vialidades, terminales de autobús o aéreas, bueno, aéreas difícilmente, pero terminales de autobús supuestamente sí, y elementos significativos ambientales que implican algún tipo de riesgo. Este plano sí me lo van a entregar, este plano sí lo tienen que integrar. Dentro del ortofoto van a marcarme todos estos elementos de acuerdo a y su nombramiento e intensidad, ¿correcto? Todos tienen cerca centros de población, todos tienen cerca masas arbóreas, bueno, quién sabe, ¿verdad? Centros habitacionales, cuerpos de agua, industrias, ¿qué otra cosa? Bueno, todo lo que acabo de leer. Entonces, este planta de conjunto también la tienen que ir preparando. Ahora, de nuevo, y para los que lo han comentado o me lo han comentado por mensajes, si no cuentan con AutoCAD en este momento, pueden llevar a cabo los planos con instrumentos, con regla y tinta o lápiz o escuadras. Tomarle la foto y eso es lo que van a enviar como evidencia del trabajo. No es necesario o más bien no es imprescindible que lo hagan con computadora por las condiciones que tenemos en este momento y porque muchos de ustedes trabajaban en las computadoras de la universidad. Pero eso no quiere decir que no o que se les excuse de entregar el trabajo, ¿sí? Dentro de sus capacidades tienen que hacer el esfuerzo de entregarlo y de tenerlo prácticamente completo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Modelar tres eventos probables máximos de riesgo por derrame, fuga, incendio o explosión. Calcular el daño máximo y catastrófico y presentar una memoria de cálculo. Estas memorias de cálculo en realidad se mandan a hacer con especialistas de protección civil. Hay empresas que se dedican específicamente a hacer este tipo de estudios de riesgo. Pero una vez que te entreguen las memorias, tú tienes que vaciar la información en un plano. Eso sí lo pueden hacer ustedes. Entonces, de esta parte no se tienen que preocupar demasiado, pero sí se tienen que ocupar de poder conocer todo el requerimiento. Recuerden que dentro de los resúmenes dentro del resumen que me van a mandar esta semana, deben especificar toda esta información que les estoy facilitando. Esa es una. Dos, de nuevo, y lo voy a estar repitiendo constantemente, los que no puedan conectarse a la hora de la transmisión del horario de clase, deben checar el video y deben hacer un comentario. El comentario debe ser, soy fulano de tal, ya vi el video, envío mi reporte. Porque algunos solamente están poniendo una o dos palabras, o incluso me parece que signos de puntuación, no cuentan como comentario, no cuentan como si hubiesen visto el video. En el reporte se nota el tiempo o la duración que estuvo la visualización. Entonces, solamente prender el video, poner el punto y apagarlo, no cuenta como haber participado dentro de la clase. Al final de cuentas, el beneficio es para ustedes, ¿no? Entonces, sí es importante que si no pueden atender a la hora de clase, lo vean posteriormente. O si tienen alguna duda, lo revisen con calma durante sus horarios libres, ¿sí? Bueno, el estudio de riesgo también
Perdón, el estudio de riesgo también contempla moldear o modelar 3 eventos probables máximos de riesgo, ¿sí? El plano de conjunto con radios de afectación de eventos probables y diferenciar cada uno de esos a través de colores, señalando en una tabla la respectiva simbología, ¿sí? Definir y justificar las zonas de protección alrededor, incluir medidas de seguridad, operación para abatir riesgos, equipo y dispositivos. Todo esto va en dibujos con simbología. Para eso llevaron la clase de semiótica. ¿Cómo voy a transmitir todos estos elementos? Y si ya existe la simbología preestablecida, ¿cuál es la que debo ocupar? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí está. ¿Cómo vamos a elaborar el dictamen de impacto ambiental? Ok. En este cuadro está compilado lo que hemos visto dentro de todo este resumen y lo que vamos a determinar de lo que se va a entregar. Este es el cuadro base que van a tomar en cuenta para hacerme la entrega. ¿Qué voy a tener? El elemento, si lo requiero y si no lo requiero. Bueno, el RFC de la persona física, el acta constitutiva, el oficio dirigido al ingeniero Nicolás Mendoza, director general de ordenamiento de impacto ambiental. ¿Qué va a decir el oficio? Si lo alcanzan a ver, aquí está en la columna derecha, ¿no? Es el mismo oficio que todos van a entregar, ¿no? Que van a solicitar el dictamen, o bueno, más bien, se van a dirigir al ingeniero, ¿sí? Que es el director general de ordenamiento, de la Dirección General de Ordenamiento Ambiental, solicitando que se pueda otorgar un dictamen de impacto ambiental favorable respecto al proyecto que estoy elaborando dentro del municipio tal con las características definidas dentro de lo siguiente. Bueno, ahora, el RFC de la empresa. Ya vimos cómo integrar un registro federal de contribuyentes, ¿sí? El acta constitutiva, ya la tenemos. Poder notarial está dentro del acta. Identificación del representante legal. Cada uno va a ingresar su propia identificación porque son el representante legal de la persona moral que integramos en la clase. Espérenme que me pone aquí el letrero del tiempo. Memoria descriptiva, bueno, ya la referimos constantemente. Planos arquitectónicos, aquí ya y marca el formato, en 60 por 90, del conjunto, del nivel, o por nivel, cortes y fachadas. Todos los planos deben incluir cuadro de áreas, indicando el área libre, la superficie total del predio, la superficie de construcción existente o por construir. ¿De acuerdo? Todo esto básicamente es un plano que siempre entregan. ¿De acuerdo? Aquí establece y marca específicamente acotados y a escala, con escala gráfica. ¿De acuerdo? Croquis, medidas y colindancias según el documento que acredita la propiedad. La ortofoto en Google Earth, marcando el polígono. ¿Sí? Documento que acredite la propiedad, la escritura inscrita en el IFREM. Ya también vimos el planteamiento de la escritura y aunque no les pido una escritura verdadera, sí les pido que hagan el mayor esfuerzo para entregar un documento lo más parecido a un documento real que podríamos encontrar en un proyecto de carácter definitivo, ¿sí? Y la cédula informativa de zonificación, que también ya vimos cómo integrarla o cuál es el formato, me parece que incluso alguna vez les facilité alguna, no recuerdo si fue en esta clase o no, pero ya les facilité la entrega de una memoria, perdón, de una cédula informativa de zonificación. Y la constancia de alineamiento y número oficial. De nuevo, también me parece que en alguna clase les facilité una constancia de alineamiento y número oficial. De no ser así, pues bueno, traten de elaborarla o de conseguir una dentro de sus documentos. Ahora, bueno, este es el formato, ya como tal. Si este es el dictamen de impacto ambiental, si va a proceder o no. Me parece, no estoy seguro que este formato lo pueden bajar de la Comisión Estatal de Factibilidad Ambiental. Busquen la página y vean si lo pueden bajar. Si no, no se preocupen. Así como está, tómenle un screenshot y traten de
elaborarme el suyo, llenando todos los apartados, ¿correcto? Déjenme ver si puedo hacer más grande la diapositiva para que tenga un poco más de legibilidad. Ahí. Profe, ¿dónde dijo que lo podíamos checar? En la página de la comisión de... Ay, 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 ya me estoy moviendo. En la comisión de la... en la comisión de la... En la página de la Comisión de Factibilidad Ambiental, Comisión Estatal de Factibilidad... Ah, pues aquí está, mira. Comisión Estatal de Factibilidad Ambiental. Busquen la página y ahí pueden descargar el formato, me parece. ¿Correcto? Déjenme llegar a lo que estoy... Vean, aquí ya se ve un poco más grande, tómenle un screenshot a los requerimientos, ¿sí? Y vámonos aquí al formato. Bueno, ahí yo tengo que mover mi columna, pero si ustedes están viéndolo en este momento, tómenle también un screenshot para que determinen los espacios y todo lo que voy a requerir para formatearlo. Entonces, ya sea que o se ponen de acuerdo y uno lo hace y lo pasa a todos, o cada quien hace el suyo, pero que todos estén formateados y tengan la misma definición. Este formato sí no se los voy a pasar, yo no lo tengo, ajá, pero sí es importante que lo tomen en cuenta para que todos tengamos los espacios. Ahora vean cómo está dividido, ¿no? Datos del proyecto por edificio, en uso, consulta de su caso, por construir, altura y observaciones. Y vienen los locales por planta baja, planta alta, ¿sí? Número de pisos, el total, la construcción, superficie de construcción, estacionamiento, superficie de construcción de desplante, superficie del predio, coordenadas UTM. En caso de contar con combustibles, se indica sí, no contamos con combustibles, no aplica. En fin, todo lo que debe llevar el formato para que lo especifiquen y lo integren también dentro de su memoria descriptiva. ¿De acuerdo? Ahora, el dictamen de impacto vial. De nuevo, aquí está el oficio dirigido ahora a la ingeniera Apolonia Martínez Yáñez, ¿sí? Con lo que tiene que traer la descripción del oficio y los anexos. ¿Qué voy a anexar? ¿Sí? El formato, que vamos a verlo ahorita en el siguiente espacio. Los planos arquitectónicos, ajá, acotados, que son los mismos que vemos allá. ¿Sí? La memoria descriptiva que ya vimos, o ya les puse la memoria que yo integré, eso es de una casa habitación, para que tengan en cuenta de cómo determinarla para los subsecuentes trabajos. El croquis, la medida, si el pedido cuenta con construcciones existentes, la copia, ¿sí? Del DUF y de la licencia de uso de suelo. En caso de antecedentes de dictamen vial, pues no lo tenemos porque todos son proyectos nuevos. El acta constitutiva, el poder notarial y la identificación oficial del representante legal. De nuevo, este es de ustedes. Ahora, si van a anexarme su identificación, pueden borrarle las direcciones y los datos más sensibles, ¿no? Nada más pongan ahí la imagen de su identificación. También para que no haga uso de sus datos personales. ¿Sí? También por seguridad propia. Y aquí está el dictamen o el formato. ¿De acuerdo? Voy a tratar de verlo para poder determinar esto. A ver, Miguel, ¿quieres hacer una pregunta? ¿No? Ok. Bien, aquí está el dictamen. Vamos a ampliarlo más. Voy a ver si lo podemos ampliar más para que tengan ustedes una clara definición. Ok. El nombre, domicilio, colonia, municipio, código postal, RFC, teléfono, nombre del representante legal, domicilio para notificaciones, colonia, fraccionamiento, municipio, etcétera, ubicación y tipo de desarrollo. Si se fijan, ajá, son todos los datos que pide. Aquí, especificar el tipo de desarrollo y aquí sí no se alcanza a apreciar bien, está muy pixeleado la imagen, ¿no? Ahora sí que no se nota demasiado, pero bueno, se entiende lo que debe llevar, ¿no? Y los documentos que van a anexar, escrito dirigido
al titular de la dirección, los planos arquitectónicos, la memoria descriptiva, los documentos que acreditan la propiedad, el croquis con ortofoto, los formatos jurídicos, si el predio tiene construcción, anexarlo conducente, todo lo que venía en el formato anterior, ¿no? Nombre de quien solicita y el que recibe. En este caso, aquí, ¿quién recibe? Yo. ¿Quién solicita? Ustedes. Todo esto debe estar completo para cada uno de sus proyectos. De nuevo, les estoy poniendo la información para que ustedes elaboren su propio formato, no para que lo dejen al aire. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un poco más pequeño la diapositiva. El dictamen de evaluación técnica de protección civil. Igual, aquí está el oficio solicitando el dictamen y todo lo que vamos a anexar, que fue todo lo que vimos allá, ¿cierto? Entonces, este es el compendio, pero es importante que hubieran conocido todo lo que debíamos anexar para que no les falte ningún documento. De nuevo, esto lo voy a requerir para el segundo parcial, que va a ser más o menos en unas 2 o 3 semanas. Vayan integrando su documentación para que a la hora del examen o a la hora de la entrega de la evaluación no les haga falta nada y lo envíen, aunque sea por partes. Ya quiero los planos bien terminados, ya quiero todos los documentos bien terminados, las memorias descriptivas bien terminadas, las coordenadas UTM de su propio fraccionamiento, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicado? La mayoría ya sabe dónde está, nada más es cuestión de ubicarlas. En fin, todo eso para que no tengamos problemas. Nos queda menos de un minuto, ya no voy a pasar a lo demás. Bueno, voy a pasar a ver si les da tiempo de tomar el screenshot. No, bueno, un screenshot que no les va a servir de mucho. ¿Dudas o correcciones? De aquí nos veríamos hasta el martes. Ahorita voy a subir la tarea para que tengan en cuenta que lo entreguen. Tomen en cuenta entregarme la tarea en la fecha que establece la aplicación, o bueno, más bien en el concepto que establece la aplicación, aunque lo entreguen a destiempo, porque algunos lo que han hecho, tanto en esta clase como en otras, es que, bueno, ya no entregué la de lunes,